Buenas noches con todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las letras hebreas. Estamos conociendo una a una las letras hebreas para acercarnos poco a poco a un significado un poquito más detallado de la forma en que se escribió la Biblia y la forma en que debemos interpretarla, que debe ser también la misma. Vamos a mirar en nuestra representación gráfica acerca de la letra Samej. La letra Samej es una letra redondita, ¿sí? Redondita, y se deletrea la letra Samej, Samej, Mem y Haf. Samem, Mem, Haf. El deletreo forma una palabra, las iniciales, las letras que conforman el deletreo, son las iniciales de las palabras Mej y Caper. Slag, Mej. ¿Y eso qué significa? Significa en español, disculpa, perdona y expía. Es decir, cuál es la estructura de nuestra transformación y la estructura del perdón. ¿Sí? Disculpar, perdonar y expiar. Es decir, cuando nosotros realizamos este proceso de faltas con otras personas, disculpamos, perdonamos y de esta forma estamos expiando nuestros propios errores. ¿Qué significa expiar? Elevarse. Vamos a elevarnos ya de un estado del que estamos actualmente debido a nuestros errores. Bien, ahora la forma de la letra, Samej. Entonces vamos a poner el font, el tipo de letra que aparece aquí en esta pantalla, probablemente es un tipo de letra muy redondito, ¿no? Vamos a ver cómo sale. Vamos a poner ahí la letra Samej. Ahí. Es una letra redondita. Esta letra redondita, entonces decimos, se escribe como, se translitera así, Samej. Bien. Al ser una letra redondita, en realidad podemos decir que es un círculo perfecto. El círculo perfecto, ¿qué idea nos da? El círculo perfecto es semejante a un anillo, ¿cierto? Esto vamos a poner por aquí. Esto es un anillo. ¿Sí? También es una forma de decir el infinito. El círculo infinito. ¿Sí? El círculo infinito. Y además, cuando todo es circular, si todo es circular, es también lo que conocemos como cíclico. ¿Qué es cíclico? Cíclicos son todos los procesos de la naturaleza. Todos los procesos de la naturaleza son cíclicos. ¿Qué significa? Que se repiten. Y cuando decimos que se repiten, en realidad están dando vueltas sobre un círculo. Y esto es un ejemplo, una forma de ver en lo que vemos en los ciclos de la naturaleza. Los primeros grandes ciclos de la naturaleza son, por ejemplo, el ciclo del sol, que está dando vueltas
aparentemente dando vueltas alrededor de la Tierra. Ya sabemos que en realidad no es así, ¿no? Los físicos dicen no es que el Sol está dando las vueltas alrededor de la Tierra, sino que parece que estuviera dando las vueltas a la Tierra. La Tierra es la que se mueve. La Tierra es la que se mueve en su propio eje y el Sol está más o menos fijo, relativamente fijo. Y entonces esa vuelta de la Tierra nos da la sensación de que el Sol se mueve alrededor de la Tierra en un ciclo, es como una circunferencia. También la Luna. La Luna tiene un ciclo alrededor de la Tierra y nos parece que fuera también como el Sol, que todos los días da un ciclo alrededor de la Tierra, pero en realidad el ciclo de la Luna alrededor de la Tierra es de 29 días, 29.5 días, que se van repitiendo. Y esto curiosamente está enlazado con alguna aproximación a los ciclos femeninos. Todas las mujeres experimentan también un ciclo llamado el ciclo menstrual. Y estos ciclos en nuestra vida nos recuerdan que toda la vida, todas las cosas de la naturaleza son cíclicas y lo cíclico tiene la forma de un anillo. Por eso vamos a pasarnos un momentito a la tabla de valores hebreos, la tabla del alfabeto hebreo. Y esta letra Samej, ¿sí?, tiene un valor de 60 en su gematria, es valor 60, y efectivamente corresponde aquí al círculo infinito, un anillo o un ciclo. ¿Por qué se acostumbra a entregar un anillo en una boda, por ejemplo, ¿no? O en algún compromiso? Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el hijo pródigo regresa a la casa del padre. El hijo pródigo creía que tenía derecho a ser un trabajador más, un jornalero más en la hacienda de su padre. Pero el padre le recibe con más alegría inclusive que la que él pensaba. Y cuando le recibe le pone un anillo en el dedo. ¿De qué es símbolo ese anillo en el dedo? De un compromiso. En este caso, el compromiso que existe entre el padre y el hijo es de darle la primogenitura. De darle la primogenitura significa de tener las bendiciones directas del padre. Es algo bastante difícil de entender, de saber que un tipo que sale a malgastar la herencia de su padre, a irse a gastar todo lo que le dio su padre, la mitad que le correspondía, se gastó todo y regresó sin un centavo, quizás hasta con deudas, que el padre venga y le premie. Aquí hay un cuestionamiento muy, muy interesante en el asunto del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque el padre le premia al hijo que viene de malgastar la herencia y no le dio el premio a aquel que se quedó. Esto efectivamente parecería que nos motivaría a celos efectivos. Si nosotros fuéramos los obedientes y nuestro hermano es el que regresa de esta forma y el Padre nuestro le recompensa al que malgasta y no a uno que se pasó todo el tiempo junto al Padre, ¿por qué el Padre le da el premio? Porque en la espiritualidad el que se va al exilio es el que realmente aprende. El que se fue al exilio vino con las más grandes lecciones. Y fíjense por qué digo esto, porque la Biblia dice, porque
7 veces cae el justo, pero 7 veces se levantará. Entonces nosotros a veces mal juzgamos actitudes, ¿no? A veces mal juzgamos procedimientos que nos pueden poner en circunstancias de celos respecto de otras personas, ¿no? Pero esa es nuestra perspectiva humana. Nuestra perspectiva humana, estamos haciendo mal y el padre está actuando injustamente. Pero por supuesto que esto es una alegoría de nuestra interioridad. El padre, ¿cuál es el padre? El padre es la sabiduría. La sabiduría le premia al hijo que viene malgastando su primogenitura, perdón, malgastando su herencia. ¿Por qué? Porque finalmente en todo ese tiempo que se fue, aprendió. Y eso es lo que nos ha ocurrido. ¿Por qué? O pongámosle de esta forma. Vamos a ser un poco drásticos. ¿Quién tuvo la culpa? Aquí hay grandes, vamos a poner una gran pregunta que es uno de los más grandes cuestionamientos bíblicos. ¿Quién tuvo la culpa del pecado de Adán? Que en algunas religiones dicen el pecado de la mujer. ¿Quién tuvo la culpa de que cayeran en el jardín del Edén? Entonces, algunos dicen, se adelantan y juzgan y dicen fue la mujer. Entonces se pone el pecado de la mujer. Y por ejemplo, esta pregunta, este cuestionamiento aparece con bastante frecuencia en el internet. Están buscando el pecado de la mujer. ¿Quién tuvo la culpa primero del pecado? Fue la mujer. Pero en realidad, si vamos al texto, la justificación que le da Adán, ¿sí? La justificación que le da Adán es, ¿sí? La justificación de Adán, vamos a poner así, es la mujer que tú me diste. La mujer que tú me diste me dio de comer del fruto y yo comí. Es decir, ¿qué estaba diciendo Adán? Estaba justificándose a sí mismo, pero le estaba echando la culpa al Creador. Y en alguna forma esta expresión es cierta. ¿Por qué es cierta? Porque el Creador les pone en un jardín, en la mitad del jardín, y en ese jardín, en la mitad del jardín, planta 2 arbolitos. El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Si es que el Creador no hubiera querido que comieran del fruto, era de que ponga el árbol, si tenía que plantarlo, que lo plante en una montaña, por ejemplo. Si es que esto aparentemente se dio en un día nada más, ¿no? Al hombre le creó en el 6º día, dicen que en la tarde del 6º día, y entonces aquí todo estaba bien bonito, en el jardín habían arbolitos bien lindos, ¿sí? Todo estaba bien bonito en el jardín, pero en este jardín debieron haber habido también una montañita por acá. Y el Creador plantó aquí un arbolito llamado el arbolito del conocimiento del bien y del mal. El árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, este arbolito le voy a poner de otro color, ¿sí? Es un árbol especial, ¿sí? Que debió tener frutos que se puedan comer,
qué fruto sería, ¿no? El fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el árbol de la vida. Entonces vamos a poner el árbol de la vida por aquí, así. ¿Sí? Y les pone a la mano de Adán y Eva. Es decir, Adán y Eva estaban por aquí en el jardín, estaban paseándose. ¿Sí? Vamos a tratar de dibujarles así. Adán y Eva por aquí. ¿Sí? ¿Sí? Se estaban paseando y estos dos árboles estaban a la mano de ellos. Si es que, poniendo la lógica, si es que el creador no quería que comiesen de estos dos árboles, particularmente del que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, les hubiera plantado estos árboles atrás de la montaña o por lo menos acá arriba en la montaña. De manera que en las pocas horas que restaban para terminar el sexto día, Adán y Eva no pudieran alcanzar a esos dos árboles, por más lindos que sean, y comérselos. Los hubieran dejado para mañana, para pasado mañana. Afortunadamente el relato no es un relato de esta forma literal, sino es un relato de tipo espiritual. Pero, en todo caso, ¿quién tuvo la culpa de que Adán y Eva coman del fruto? El mismo creador. El mismo creador les pone el árbol y dicen, verán, este está bonito, pero no coman de ahí. ¿Qué es lo que le ocurre al hombre desde chiquito? Cuando le dicen, no, no comas de ahí, no topes esto, no hagas así, lo primero que hacemos es precisamente eso, por curiosidad. Entonces, en realidad, vamos muy rápidamente a descifrar, digamos, este texto de una forma que le llamemos por curiosidad. Si es que el creador quería que el hombre aprendiera, que el creador quiso que nosotros llegáramos a conocer grandes cosas, etcétera, lo primerito que tiene que habernos puesto es precisamente la curiosidad. Por eso dicen la curiosidad mató al gato, sí, pero vale la pena. La curiosidad de todas maneras vale la pena porque a través de la curiosidad yo llego al conocimiento. Y todo este conocimiento al que llegamos es cíclico. Todos los días aprendemos, todos los días tenemos que aprender algo nuevo. Y es por eso que este ciclo o este anillo que el creador le pone en las manos del hijo pródigo no tiene principio ni tiene fin. Es también, existe también en la escritura, hay una escritura que ya lo habíamos visto antes, que habla acerca de que en nuestra interioridad existe, el creador ha impuesto, ha impreso en nuestro corazón la eternidad. Vamos entonces a mirar el texto bíblico para encontrar que la escritura dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. ¿Quién él? El creador. Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. ¿De quién está hablando aquí? De los corazones, de nuestros corazones. Porque aquí está hablando, dice el versículo 3:10, dice, he visto la tarea de Dios, que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que en ella se ocupen. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra de Dios, que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, Eclesiastés 3:11, le vamos a copiar en nuestra pantalla. Vamos a poner aquí. Esta curiosidad es lo que el creador le pone. Perdón. Vamos a poner, vamos a copiar de aquí. ¿Sí? Y lo vamos a poner acá.
Esta eternidad que ha puesto el Creador en nuestros corazones, yo la llamo la curiosidad. ¿Qué es lo que finalmente le hace al hombre eterno? Es la curiosidad. La curiosidad parece que nos ha dado la muerte, pero la Biblia habla de la muerte como un estado de separación del Creador. No está hablando de la muerte de esto físico. Está hablando de la muerte de nuestra alma, aunque nosotros sabemos que el alma no muere. El alma es eterna. Entonces, ¿qué significa la muerte? La muerte significa la separación de su creador, la separación de la sabiduría, la separación de la inteligencia, la separación de la armonía, un estado de inconsciencia. Eso es estar muerto. Muerto no significa estar en el cementerio, porque no son muertos los que en dulce calma sus restos posan en la tumba fría. Muertos son los que llevan muerta el alma y viven todavía. Estas son las palabras de un poeta colombiano. Entonces, en la escritura, cuando hablamos de muerte, la muerte, en cierta forma, fíjense ustedes, en cierta forma, la muerte es una bendición. ¿Por qué? Porque la muerte aparece en el jardín del Edén y gracias a la muerte ahora nosotros tenemos esa posibilidad de tener curiosidad para tener conocimiento. ¿Para qué? Para que podamos acercarnos al Creador y conocerlo. Es decir, cuando el Creador le puso el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida en la mitad del huerto, es el mismo Creador que le puso, porque el propósito del Creador es poner curiosidad en el corazón del ser humano para que pueda llegar a ser semejante a Él. Ser semejante a Él es unificarse a Él. La unificación con el Creador está determinada por esta letra Samej. Nos unificamos con el Creador y por eso bailamos en círculos, por ejemplo. El círculo es el perfeccionamiento de todas las figuras geométricas. Si le ponemos aquí una línea, por ejemplo, si le ponemos aquí una línea y esa línea le hacemos girar, finalmente va a terminar en un círculo. Si ponemos un triángulo, ¿sí? Y este triángulo le hacemos girar, va a darnos una figura geométrica. Pero si también ponemos una figura cuadrada, un rectángulo, y le hacemos girar, también termina en una circunferencia. Es decir, la circunferencia es el perfeccionamiento de las figuras geométricas y esto implica en la espiritualidad de que es el perfeccionamiento de nuestras cualidades intelectuales. Nosotros, por curiosidad, erramos. La curiosidad es la primera actitud constructiva del ser humano. La primera actitud de construcción del ser humano. Quien no tiene curiosidad jamás va a poder construir nada. Quien no tiene curiosidad jamás va a poder conocer nada. La curiosidad es el elemento fundamental de nuestro conocimiento y la curiosidad impregnada de nuestra habilidad para excavar, para indagar, para escudriñar. ¿Por qué escudriñamos las escrituras? Sí, porque estamos curiosos de que allí hay vida eterna. ¿En dónde dice la Biblia que hay vida eterna? ¿Sí? En las escrituras. Pero resulta que el Creador dice también ha puesto la eternidad en sus corazones. Todo este tema está implícito en toda la enseñanza de los sabios acerca de la letra Samej. La letra Samej se dice que es la luz trascendental del Creador sobre nosotros. Y el Creador es el con el que tenemos que unificarnos. Pero
si vamos a las matemáticas, en las matemáticas, el número 60 es precisamente el número que nos indica o tiene estrecha relación con la geometría del círculo. ¿Por qué? Porque si multiplicamos los 60 grados por 6, tenemos los famosos 360 grados de un círculo. El círculo completo, ¿no? Y el 60 es una cosa curiosa. ¿Por qué se asumió el número 60 como la referencia para el número de minutos y el número de segundos que contamos en nuestro tiempo? El número de minutos y el número de segundos en nuestro tiempo, dicen los sabios, déjenme encontrar esta parte, ¿sí? Un sesentavo de la muerte es el sueño. Es decir, cuando vamos al sueño nos quedamos un sesentavo muertos, de acuerdo a la explicación de los sabios. También el sueño es un sesentavo de la profecía. El fuego es un sesentavo del infierno. Es decir, cuando probamos el fuego aquí, es apenas un sesentavo, una parte en 60 de lo que conocemos como el infierno. El Shabbat es un sesentavo del mundo por venir. Es decir, cuando estamos en la búsqueda del mundo por venir, en esa búsqueda del mundo por venir, el tiempo de Shabbat es el experimento, un saboreo, como en los términos de nuestro lenguaje autóctono, se le llama la probana. La probana de un plato. Cuando vamos a comprar en las plazas, etcétera, cuando ellas, las señoras que venden comida allí, nos están mostrando, por ejemplo, un poco de fritada, nos dan la probana. Pruebe, eso es la probana, ¿no? La probana es la prueba de lo que viene después. El Shabbat es lo que viene después en el mundo por venir, a lo que se conoce como el cielo. El mundo por venir es lo que se espera. Y todo esto es el 60, es la nulificación, porque al unificarnos con el Creador nos estamos anulando hacia Él. ¿Por qué nos anulamos? Porque este círculo significa cero. La nulificación de nuestra alma, nos anulamos, es decir, llegamos a un estado de humildad. Cuando nos anulamos con el Creador, cuando nos acercamos al Creador, cuando nuestro ego ha disminuido, ¿sí? Y somos humildes. Pero ¿qué es acercarse al Creador, unificarse al Creador? Es unificarse con el prójimo también. Si no nos acercamos al prójimo, entonces, ¿cómo podemos acercarnos al Creador? Y también hay una cosa muy interesante. Ustedes recuerdan en la escritura que está puesto de que los sacerdotes tienen que levantar sus manos para bendecir al pueblo. La función del sacerdote es bendecir al pueblo con las dos manos. Levantan las dos manos y por eso se acuerdan cuando Moisés le tenían sostenidas las manos perdón, eso era Josué, en una historia en donde peleaba el pueblo de Israel, le tenían las manos de Moisés sostenidas, ¿sí? Porque ya no aguantaba sostener las manos de arriba. El sacerdote extiende una bendición sobre el pueblo, extendiendo sus dos manos para bendecir al pueblo. Cada mano tiene, solo la mano, esta parte de la mano, tiene 27 huesos. Pero si contamos el brazo y el antebrazo, ¿sí? Aquí hay un hueso y aquí hay dos. Entonces,
toda la mano, que en hebreo la palabra mano significa todo este brazo, tendríamos 30 huesos aquí. Para bendecir, el sacerdote extiende sus 2 manos, significaría sus 60 manos para bendecir. En otras palabras, está utilizando la letra Samej para que el pueblo se pueda unificar con el Creador. Son los secretos místicos que los sabios extraen de la Escritura en todo lo que está relacionado con la letra Samej. La letra Samej es nuestro intento de acercarnos al Creador, de nulificarnos a Él. Y hay cosas que no se pueden entender muy bien. Vamos a leer en Ezequiel 1:16. Ezequiel 1:16. Hay ciertos pasajes, ciertos textos de la Escritura que son algo difíciles de entender. Nos parecen extraños, ¿no? 1:16, veamos. Y esta es una profecía de Ezequiel, ¿no? Que habla de que está viendo unos seres vivientes. Veamos un poquito, ¿no? Dice, y los seres vivientes que estaba mirando el profeta en una profecía, dice, estos seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor de un relámpago. Cuando la gente lee estos textos, enseguida asocia al fenómeno ovni, a los extraterrestres. Y esto es una forma muy fácil de explicar lo que no se conoce. Lo que no se conoce, lo que no se entiende, son los extraterrestres. Así de simple. Entonces dice, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor de un relámpago. Recordemos que la Escritura no está hablando de cosas físicas, que no está hablando de extraterrestres, sino está hablando de la espiritualidad. Entonces, en este detalle de aquí veamos, dice, miré a los seres vivientes y aquí había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. Pero el texto que yo quería está en el 16, ¿sí? Sí, 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisólito, y las 4 tenían la misma forma. Obvio, si son ruedas, las 4 ruedas tienen que ser redondas. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. Imaginémonos un carro, un auto de los que nosotros conocemos tiene 4 ruedas para poder tener equilibrio, para poder avanzar sobre la tierra. Y estos seres vivientes dice que tenían ruedas de 4 caras. No es fácil entender esto, pero en realidad, después, bueno, sigamos leyendo el texto. Dice, el aspecto de las ruedas y su hechura era como el brillo del crisólito. Bueno, tan brillantes, perfecto. Y las 4 tenían la misma forma. Su aspecto y su hechura eran como si una rueda estuviera dentro de la otra rueda. ¿Qué es lo que está explicando aquí en la espiritualidad Ezequiel? En realidad, si nosotros nos vamos a descifrar un poquito el texto, muy someramente vamos a explicar el proceso de la evolución de la Tierra, de la vida sobre la Tierra. Ese proceso evolutivo es un círculo. Y fíjense que nosotros no tenemos temor de hablar abiertamente de estos términos, que en una terminología más religiosa es una herejía. Hablar de evolución es una herejía. Y hay mucha gente que dice, ¿cómo podemos descender de los monos? Nosotros no descendemos de los monos. Nosotros hemos evolucionado en un proceso evolutivo desde un ser diferente a nosotros, un ser
menos estructurado que nosotros. Ese es el proceso que el creador utiliza para su creación, porque el creador es la naturaleza. Nosotros hemos visto, hemos estudiado que el nombre, uno de los nombres del creador, que se traduce como Dios, es la naturaleza. Y la naturaleza es la que ha funcionado desde hace millones de años bajo esta estructura. Y si la naturaleza funciona de esa estructura, esa naturaleza es el creador. En palabras muy sencillas. Entonces nosotros dijimos que aquí existe un ciclo y en realidad para que exista este ciclo, vamos a hacerle un poco más grueso. Voy a hacerle un poquito más grueso. ¿Sí? Este ciclo inició de una cosa más pequeña. Vamos a ponerle por aquí una cosa más pequeña. ¿Sí? Y esta cosa más pequeña inició de otra más pequeña. Vamos a hacerle un poco más pequeño así. ¿Sí? Y esto a su vez de otra cosa más pequeña. Y esto a su vez de otra cosa más pequeña. Y esto a su vez de otra cosa más pequeña. ¿Sí? Y así vamos llegando hacia ¿qué llegamos? Vamos a llegar hacia un punto. ¿Sí? Cuando estamos mirando el proceso de desarrollo, el proceso evolutivo de todo lo que existe en la naturaleza, vemos que este proceso evolutivo se va generando hasta llegar a estrellas. Todas las estrellas que vemos en la naturaleza, en el cielo, todas se ven así redondas. El sol es una estrella, es redondita. Y unas más grandes que otras. Inclusive los planetas son redondos en general. Tienen una forma de un globo, más o menos. Cada globo de estos en realidad proviene de algo más chiquito. El gran globo de la naturaleza hasta el infinito viene de algo más chiquito. Entonces, el círculo de nuestra evolución, que es este círculo, digamos que este somos nosotros, porque también hay un círculo dentro de nosotros, en realidad hay una como espiral. ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo nuestra alma se mueve? Nuestra alma se mueve a partir de un círculo que estamos, por ejemplo, nosotros bailando en círculos. Este círculo va en realidad al moverse, va creciendo y va subiendo. ¿Sí? Y va subiendo. ¿Sí? Y además se va agrandando. Esa es una representación de nuestra evolución. Nosotros fuimos un pequeño círculo y ahora somos un círculo más grande. Y cuando nos unifiquemos con el Creador, todos nuestros círculos de cada uno de nosotros se va a unificar en un gran círculo para unificarnos al gran círculo sublime y divino que es el Creador. Cuando lleguemos a un estado de conciencia y de armonía entre todos los seres humanos. Esto es lo que explica que una rueda esté dentro de la otra y dentro de la otra. La profecía de Ezequiel en realidad está relatando una cosa compleja que tiene que ver con el proceso evolutivo de nuestra conciencia. El proceso evolutivo que inicia por el proceso evolutivo de la naturaleza y que finalmente va manifestándose en la evolución de nuestra espiritualidad, en nuestra conciencia. Entonces, cuando nosotros leemos la escritura, particularmente pasajes tan complejos como estos de aquí, que no se nos ocurra pensar que la Biblia está hablando de extraterrestres. Que no se nos ocurra pensar de que está hablando de una forma literal, sino que tenemos que acercar este texto a
mucho conocimiento, mucho pensamiento más fino y que data o que habla acerca de nuestra interioridad, cómo nuestra interioridad va transformándose y cambiando. Vamos evolucionando, así como, no sé si ustedes han visto alguna vez esos videos de cómo la Tierra o los giran alrededor del Sol, pero en realidad eso de estar girando sobre un objeto que parecería que está fijo como es el Sol, no hay tal, porque todo el sistema se está moviendo, incluyendo el Sol. El Sol que está en el centro no está estático, sino que también todo se mueve. Y todo está girando alrededor de un objeto que se mueve. Y el mismo Sol también gira alrededor de la galaxia. Y obviamente esto es a una frecuencia mucho más lenta porque las distancias son grandísimas. Y el Sol gira también alrededor de la galaxia junto con todos los planetas. Y la galaxia también gira alrededor de todo el universo. Todo se mueve. Cuando nosotros vemos en el cielo, esas estrellas que parecen estar estáticas allí, que salen todas las noches y que están prácticamente en el mismo lugar, no están en realidad allí. El fenómeno que nosotros vemos de la luz ha viajado muchos años, en algunos casos millones de años, de manera que lo que vemos allí es la luz que fue inicialmente enviada hace muchísimos años atrás. Por lo tanto, lo que vemos en el cielo es una ilusión, así como nuestra propia vida, estos pocos años que vivimos aquí, son una ilusión que diríamos al estilo de Calderón de la Barca. La vida es sueño y los sueños, sueños son.